en esa convivencia amorosa entre el Espíritu Santo y yo, se va forjando un carácter que tiene como resultado o fruto el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que ya estudiamos. Después pasamos al estudio de los dones del Espíritu Santo y básicamente nos concentramos en la lista de los 9 mencionados por Pablo en 1 Corintios 12, que es la profecía, las lenguas, el discernimiento, la sabiduría, etc. Ahora vamos a empezar esta otra etapa, les digo, con los ministerios. ¿Qué son los ministerios? Aclaremos de entrada que todas las distintas iglesias cristianas tienen diferente forma de organización, lo que a veces incluye nombres distintos o funciones distintas para sus ministerios, ¿no? El afán de este enfoque no es la crítica, la descalificación, sino ver que en el Nuevo Testamento, al principio de la iglesia, ¿qué hubo? ¿Y qué pretendía la iglesia, no? Algunos de esos ministerios antiguos se pueden parecer a los nuevos y otras ocasiones los actuales no tienen nada que ver con los antiguos, no existen en la Biblia, eso ya lo iremos determinando, ¿no? Pero recalco que no es en el afán de descalificar, porque a fin de cuentas pues podemos trabajar juntos y reconocernos como Iglesia de Cristo, aunque estemos en distintas denominaciones, ¿no? Estaba repasando un párrafo del libro La Iglesia Normal de Watchman Nee. Es un párrafo que me llamó la atención desde hace muchos años, pero esta semana lo estaba releyendo el párrafo y él dice, pues que la iglesia local no es denominacional, pero que no debe descartar a las iglesias denominacionales. Cuando está hablando de que no debemos dividirnos por X razones que no son espirituales, dice, no nos vamos a dividir de los denominacionales porque ellos son denominacionales, porque entonces tendríamos un espíritu sectario. Entonces él nunca perdió de vista que la iglesia de una ciudad es la iglesia de una ciudad, independientemente de que esté representada o no en una o varias denominaciones, ¿no? Desgraciadamente su discípulo Witness Lee cayó en esto que Watchman Nee estaba previniendo en ese párrafo, porque los seguidores de Witness Lee o la iglesia del recobro, que uno se puede encontrar el día de hoy, no se juntan con nadie que no sea del recobro. Todos los demás no son la iglesia verdadera. Ahora la iglesia verdadera ya tiene su nombre, y denominación quiere decir nombre, y ya se llama iglesia del recobro, y ya es la única. Entonces finalmente podemos al final caer en un espíritu sectario. Y aquí lo importante es que aunque no estemos de acuerdo con ciertas cosas, o nos parezca que ciertas, en este caso, ciertas formas de organización no son las más bíblicas, estemos abiertos a reconocer que de todas maneras ese grupo es parte del cuerpo de Cristo y que esos hermanos que creen en Cristo son precisamente eso, hermanos, ¿no? Bueno, vamos a un texto muy conocido que es Efesios 4. Perdón. Efesios 4. En el verso 11, que dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. Alguna otra versión dice maestros, ¿no? Bueno, este versículo ha sido muy ignorado porque digamos que el cuadro más frecuente es una iglesia con su pastor y no aparecen estos ministerios. El otro extremo son las iglesias neopentecostales, que en el afán de revivir este texto, ¿no?, hablan ahora de los 5 ministerios fundamentales. Incluso cuestiones como estas, ¿no? La mano tiene 5 dedos
Por lo pronto, por lo tanto, los 5 ministerios son la mano de Dios. Y como la Biblia habla de la sujeción a la autoridad espiritual, sujetarse a los ministerios es sujetarse bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Si tú no reconoces a estos 5 ministerios, eres un rebelde, y los rebeldes, pues ya saben, están bajo maldición y les va a ir muy mal. ¿Cómo encontrar una exégesis y una aplicación que no ignore este versículo, que no lo deje en el pasado, pero que tampoco lo distorsione o abuse de él, ¿no? Por lo pronto, notemos que se habla, por ejemplo, de profetas. Y pocas veces en la iglesia estamos acostumbrados a hablar de profetas en el Nuevo Testamento. Yo he escuchado sermones donde dice, Juan el Bautista fue el último profeta. Bueno, y entonces acuérdense de que este contexto del 11 es, por ejemplo, el verso 9, ¿no? ¿Qué subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y dio dones. Está hablando de estos ministerios como unos regalos, dones a la iglesia, posteriores a la ascensión. No está hablando de profetas, ni siquiera de Juan el Bautista, ¿no? Porque dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Entonces está hablando de la iglesia como manifestación del reino hoy, posteriormente a la ascensión, porque fue después de la ascensión que el Espíritu Santo descendió, ¿no? En esta nueva relación que llamamos la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. Así que en la tradición judía, el último profeta fue Esdras. Si queremos ser así muy tradicionalistas, ¿no? En la tradición judía, el último profeta fue Esdras. Con Esdras se cerró la profecía. De ahí que a veces nosotros como evangélicos, sin darnos cuenta, adoptamos esa postura cuando decimos, el canon de la Biblia se cerró con Esdras. ¿Quién dice? Pues la tradición judía. Sin embargo, hay libros posteriores a Esdras, como el libro de Esther o el libro de Daniel, muy probablemente el Eclesiastés. Todos los libros del post-exilio serían incluso posteriores al personaje Esdras, no solo al libro de Esdras, sino al personaje de Esdras. Entonces, es muy dudosa esa afirmación, ¿no? Y si alguien es católico, ortodoxo griego y reconoce Macabeos y sabiduría y eclesiástico, pues con Esdras no se cerró el canon, ¿no? A veces también hablamos de los 400 años de silencio. No es el tema, ¿no? Nomás les comento que las implicaciones que luego tienen las afirmaciones. ¿Por qué hablamos de 400 años de silencio? Solo si aceptamos que con Esdras se acabó la revelación y que no volvió a resurgir hasta que se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Lo cual tampoco es muy claro. ¿La revelación resurgió con Juan el Bautista o hasta que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento? ¿No? Bueno, en fin. Pero el libro de los Hechos nos habla de profetas. Por ejemplo, Hechos 13:1. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ah, caray, ¿no? En el capítulo 12, si no mal recuerdo, por ahí dice, llega un profeta llamado Agabo con otra compañía de profetas anunciando un hambre que iba a haber en Jerusalén. Felipe tenía 3 hijas profetisas, ¿no? Y así. Hechos 14, 15, Hechos 15 dice, como Silas y Judas también eran profetas, consolaron a la iglesia. Y entonces nos encontramos, ¿no?, con que en el libro de los Hechos es algo muy común reconocer que en la iglesia del primer siglo había profetas. Entonces, como dice Hugo y Marisol, ¿no?, la reforma es un volver a la Biblia. Y resulta que en la Biblia había profetas. Eso es un desafío para nosotros que ya no consideramos profetas, ¿no?
Claro que también es un desafío para los que distorsionan la figura del profeta. Ayer me tocó dar una plática precisamente en el Partido Encuentro Social, ¿no? Y les decía yo, cualquiera que se dice profeta y no denuncia la idolatría, la injusticia y el pecado, no es profeta. Y vi la cara de sorpresa de algunos, ¿no? No hay que distorsionar la figura, pero hay que reconocer, ahorita de entrada lo que quiero decir es, en el Nuevo Testamento había profetas. Es un ministerio planeado, dado por Cristo después de la ascensión para la perfección del cuerpo. Claro, se mencionan en primer lugar los apóstoles. Ahí nos encontramos con el mismo extremismo, los dos polos, ¿no? Los que tranquilamente dicen, solo hubo 12 apóstoles. Y la apostolitis nueva, donde cualquiera que quiere tener un grado más allá de sargento, ya quiere que lo nombren apóstol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos equilibramos entre esas dos posturas, ¿no? ¿Podemos decir que de verdad hubo solamente 12 apóstoles? ¿Qué pasó con Judas? Pues allí quedan 11, ¿no? Y algunos dicen, bueno, sí, pero Pablo quedó en su lugar. Difícilmente alguien podría decir que Pablo no fue apóstol. De ahí que muchos dicen, Pablo quedó en lugar de Judas, ¿no? El libro de los Hechos, como bien apunta Armando, no dice que fue Pablo, dice que fue Matías. Sí, pero Matías lo escogieron por suerte, si no vuelve a figurar, en cambio Pablo. Bueno, por lo pronto, el que Matías haya sido elegido por suertes, por un volado, ¿qué cayó? ¿Águila romana o César? No sabemos, ¿verdad? No descalifica a Matías, porque lo que Pedro entendió es que para que la iglesia se iniciara y el Espíritu Santo descendiera, el número de apóstoles tenía que estar completo. Entonces, si la iglesia se inició y el Espíritu vino, es porque se reconoció a Matías, ¿no? Pablo no se convirtió hasta cuando menos 7 años después de la resurrección de Cristo. Estuvo la iglesia sin 12 apóstoles 7 años y cuando se convirtió, no se convirtió en apóstol, se convirtió en un cristiano cualquiera y luego pasó el tiempo hasta que llegó a ser apóstol en Antioquía, ¿no? Entonces, es falso decir que Pablo es el número 12. En Hechos capítulo 14, Pablo y Bernabé, más bien Bernabé y Pablo, Bernabé siempre se menciona primero, llegaron a una ciudad donde sanaron un cojo y entonces la gente les quiso ofrecer sacrificios porque dijeron, este es Júpiter y este es Mercurio. Y dice el texto, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron, desgarraron sus vestidos. ¿Cómo les llama el relato? Los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces tenemos 12 y Bernabé y Pablo son 14. Y aunque solo hubiera 14 ya no son 12, ¿no? Entonces la teoría de solo 12 se derrumba. En Romanos 16 Pablo manda a saludar a varios apóstoles, algunos de ellos insignes, como Andrónico y Junias. Además, los de Corinto a veces reconocían a Pedro o a Pablo, pero a veces a Apolos. Ese es otro apóstol. Pablo no escribió sus cartas solo, no tenía su mensaje y su autoridad él solo. Así como anduvo con Bernabé, fue uno con Silas, con Timoteo, con Lucas, autor de 2 libros muy extensos del Nuevo Testamento. Jesús, dice Lucas capítulo 10, volvió a enviar otros 70. Apóstol significa enviado, ¿no? Lucas 9, el Señor envió 12. Lucas 10, el Señor envió otros 70. Corintios 15, el Señor apareció a Cefas, luego a los 12, luego a Jacobo, el hermano del Señor, que no es de los 12, y luego a todos los apóstoles. Ah, caray. Entonces quiere decir que 12, no hay 12. No sé si El 12 no deja de ser simbólico. El Señor llamó en primer lugar 12, porque es
la representación de la restauración de Israel, del nuevo Israel, el Israel espiritual. Para ese entonces las 12 tribus no existen como tales, ¿no? Ni siquiera cada uno de los apóstoles es de una tribu diferente. Varios de ellos son hermanos, es decir, son de la misma tribu, ¿no? Sin embargo, representan a la totalidad de Israel y al nuevo Israel. Pero una vez que esos 12 han sido constituidos, el número no es limitado, no es exclusivo, sino que en vida el Señor mismo envía a otros apóstoles y tras la ascensión se dice que el Señor ha constituido apóstoles. Entonces, la realidad es que el Nuevo Testamento nos presenta otra vez un libro de los Hechos y unas cartas apostólicas llenas de apóstoles. Algunos incluso anónimos como el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? Por otro lado, decíamos, está la apostolitis. No digo nombres para que no vayan a decir que se trata de ofender a fulanito o a perenganito, ¿no? Pero sí nos es importante entender qué es un apóstol y creo que es de las cosas que tenemos que tratar. ¿Qué es realmente un apóstol? Es alguien que se constituye como una especie de jefe de un grupo de iglesias. No encontramos eso en el Nuevo Testamento. La pregunta es muy simple. ¿Jefe de qué iglesias era Pablo? ¿Cuáles eran las iglesias de Pedro? ¿Cuáles eran las iglesias de Apolos? ¿Cuáles eran las de Juan? ¿Cuáles eran las de Felipe? En la Biblia no hay ninguna señal, ninguna prueba de que los apóstoles fueran obispos diocesanos. ¿No? Es decir, la figura de ser jefe de un grupo de iglesias es una figura que surge poco a poco a partir del segundo siglo, que se va fortaleciendo a lo largo de 4 o 5 siglos hasta llegar a la figura de un papa. Es la figura del obispo, que tiene bajo su mando una diócesis. Tal figura no existe en el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que ningún obispo es cristiano, ¿eh? No estoy diciendo que todas las iglesias episcopales son falsas. No estoy diciendo, eso ya lo aclaramos desde el principio. Lo que estoy diciendo es que ese tipo de gobierno no existió en el primer siglo de la iglesia cristiana. Eso es todo. Por tanto, el pretender interpretar el apostolado como un obispado al estilo diocesano no tiene sustento en el Nuevo Testamento. Entonces sí estamos llegando a una contradicción. Yo digo que debe haber apóstoles y yo soy apóstol porque el Nuevo Testamento habla de apóstoles. Pues entonces no lo interpretes en un sentido no bíblico. Si tú quieres ser apóstol bíblico, no interpretes tu ministerio en un sentido no bíblico, ¿no? Por eso es que vamos a tener que irnos ministerio por ministerio, ¿no? Pero me quiero detener en el hecho de que estos aparentes 5 ministerios no son 5. Desde otra perspectiva, no son más que 1. Y desde otra perspectiva, son más de 5. ¿Sí? ¿Desde qué perspectiva son un solo ministerio? Bueno, 2 partes. Una, el único auténtico, verdadero ministerio es Cristo, ¿no? Si hablamos en sentido estricto, el único apóstol, el único maestro, el único profeta es Cristo. Y eso, aunque parece evidente, siempre hay que subrayarlo porque se olvida, ¿no? A veces pensamos que el poder radica en nosotros. A veces la congregación empieza a idolatrar de tal manera a un siervo que él mismo, ¿no? A veces hasta en su publicidad anuncia como que con él viene la unción fresca, con él llega el poder, con él llegan los dones. Y vaya usted al auditorio fulano de tal, porque va a estar perenganito, que va a traer un despertar espiritual, ahora sí va a traer el poder que usted se va a llevar. ¿Y quién es él? Estamos olvidando un postulado fundamental, que el nuevo pacto es que el Espíritu Santo lo hemos recibido todos los creyentes, ¿no?
que es un postulado de la Reforma, ¿no? El sacerdocio universal. O sea, todos los creyentes, a diferencia del antiguo pacto, somos ungidos. Todos somos reyes, profetas y sacerdotes, gracias a el sumo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote, superior al arónico. Y ese es el tema de toda la carta a los hebreos, ¿no? Gracias a nuestro sumo sacerdote, hoy nosotros somos sacerdotes y por tanto ungidos. Eso quiere decir que tenemos el Espíritu Santo. No es que fulanito trae la doble unción, la unción fresca, la triple unción, y además la trae, usted la puede pedir para llevar. Todos tenemos la unción. ¿No dice Primera de Juan? Ustedes tienen la unción del Santo. Ignorar eso es ignorar que estamos en el nuevo pacto. Entonces, por eso es que, aunque parece evidente, hay que subrayar que el único ministerio verdadero es Cristo. Yo solo puedo ser maestro, profeta, apóstol o lo que sea, como un ducto a través del cual Cristo trabaja, ¿no? Pero Él es el verdadero. Yo soy el instrumento, no soy la persona en quien radica la dignidad, el cargo, el poder, más que Cristo, ¿no? Entonces ahí tenemos que distinguir, no tenemos plumones, tenemos que distinguir la igualdad de todos los hermanos y la jerarquía. Ay, qué amable, ahorita nos van a dar, pero ahorita se los reponemos, ¿eh? Vamos a pintar los dos cuadros, ¿no? En el cuadro del primer siglo tenemos la igualdad de todos los creyentes. A partir del siglo II y en adelante comienza el desarrollo de la jerarquía. La palabra jerarquía viene del griego hieros o hieros, sí, hieros, hierón, argé. Los principios santos, los poderes santos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de jerarquía ya estamos hablando de que hay ciertos poderes con una dignidad en relación, gracias, con los niveles de santidad. Gracias, María. ¿Sí? En el Nuevo Testamento eso no existe. Todos somos iguales. Pablo, Pedro se presentan como hermanos. Todos somos hermanos. Ese es el sustantivo que determina la naturaleza de nuestra igualdad. Somos todos hijos de Dios. No hay hijos más hijos y hijos menos hijos. Todos somos hijos, ¿no? Todos somos hermanos. Aquí no, ¿verdad? El Apocalipsis habla de esto como el nicolaísmo, donde la raíz probablemente viene también de Laos, pueblo, y Nicos sobre, los que están sobre el pueblo. Y dice Jesús, tú aborreces a los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco, ¿no? Entonces, ahí comenzó el problema. Los hermanos somos iguales. Entonces, por eso es que Jesús es la cabeza, el verdadero pastor de nuestras almas, el verdadero sumo sacerdote. La otra cuestión tiene que ver con lo que decía yo, el Espíritu Santo, a través de quien Jesús está presente en la iglesia. De ahí que cualquier ministerio que se llame vicario comete un gran error. Vicario significa el que está en lugar de. Ningún ministerio puede estar en lugar de Cristo. Sea cura o pastor, cuando usted dice, no, pues es que yo estoy en lugar de Cristo, está diciendo que hace una blasfemia, ¿no? Y a veces, en el afán de querer que la gente nos obedezca, casi le decimos que, pues si nos desobedece a nosotros, desobedece a Cristo. En el público se dice que cada sacerdote es un Cristo ahí presente, ¿no? Nadie está en lugar de Cristo sino el Espíritu Santo.
De ahí que en esta otra columna, donde estoy poniendo lo que no es, el ministerio se vuelve un cargo, es decir, un nombramiento, vía una ceremonia que se considera sacramento, normalmente de la imposición de manos, ¿no? Es a través de la imposición de manos que tú llegas a ser obispo, a ser diácono, a ser sacerdote o lo que sea, ¿no? Aquí es a través de un carácter y de una relación, un reconocimiento. Es decir, el que tiene un ministerio, estamos hablando de ministerio, ¿no? Ministro, minister, significa servicio, ministerio, un servicio, un servidor. Es una palabra latina, ¿no? El que tiene un servicio no deja de ser igual a los hermanos. No es más hijo de Dios, no es más ungido, es igual. ¿Por qué es un servidor? Primero, porque ha llegado a desarrollar un carácter. La palabra que determina eso es la palabra anciano. ¿Sí? La iglesia primitiva retoma la figura de gobierno de los pueblos antiguos, incluido el pueblo judío, el gobierno por ancianos. Las ciudades se gobernaban por ancianos, las sinagogas después, una institución posterior, y en tiempos de que no hay independencia política, la parte religiosa se gobierna por el grupo de 70 ancianos, que era el Sanedrín, ¿no? No es exclusivo de los judíos, los mismos romanos tienen el Senado, del latín senecto, es los viejos, ¿no? Los senadores son los viejos. Y Proverbios nos muestra cómo en toda esa cultura medio oriental, el respeto y la sabiduría de los viejos es muy importante. En el caso de los creyentes, no se espera que el anciano lo sea exclusivamente o solamente de edad, sino evidentemente de madurez espiritual. Puede ser un anciano de 30 años, de 40 años, que no es un anciano cronológicamente hablando, sino espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, no se puede nombrar a cualquier persona, tiene que tener un carácter. Repasando la historia de la iglesia, ustedes van a ver, y voy a hablar de los casos extremos, que hubo papas nombrados a los 8 años de edad, a los 10 años de edad. Que hubo papas que ni siquiera eran cristianos. Entonces, ¿podría un niño de 10 años tener un carácter de anciano? ¿Podría un ministro que ni siquiera era cristiano tener la madurez cristiana? Es evidente que no, ¿verdad? Entonces, nadie que se llame lo que quieran de estas palabras, apóstol, profeta, maestro, que no tenga la madurez, es realmente un anciano. Por eso estudiamos primero el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué pensaríamos de alguien que se dice apóstol y no tiene paciencia, no tiene bondad? ¿Será un apóstol? Digo, tiene canal de televisión, usa buenos trajes, es muy conocido, tiene su jet privado, lo sigue mucha gente. Pero si no tiene el fruto del Espíritu Santo, no es ni siquiera un anciano, ¿no? La otra cuestión es que es una cuestión de relación. ¿A qué me refiero? Precisamente de relación con el Espíritu Santo. Cuando hay que escoger diáconos, en Hechos, dicen los apóstoles, escojan varones de buen testimonio y llenos de Espíritu Santo. Entonces, quien tiene o aspira a un obispado, le llama a Pablo,
tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo. Y esa es una cuestión de relación, porque no es permanente. Puedo estar lleno hoy y mañana no. ¿Verdad? Es eso, algo delicado. Hay una exigencia de constancia, de mantener una relación, de sumisión, de entrega al señorío de Cristo, al gobierno del Espíritu Santo. Entonces no podía tener autoridad espiritual alguien que no tiene esa relación. Pedro dice, sujétense a los pastores considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, ¿no? Cuiden de la grey del Señor, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Entonces la relación con Cristo es lo que finalmente nos permitiría tener una palabra, un consejo, un don que ejercer, capaz de edificar. Y si tuviésemos el cargo, pero no la relación con el Espíritu Santo, no tenemos la autoridad espiritual, tenemos la autoridad formal. Y es muy diferente. La autoridad formal es la que puede tener un presidente, ¿no? A partir de que le dieron la investidura, es el presidente. Pero el día que se le acabe el cargo, ¿quién le va a hacer caso? Nadie le va a hacer caso a Peña Nieto. Es más, ahora sí van a empezar a decir las cosas que hizo, ¿no? Pero ahorita no dicen nada. Entonces, no es en función de la persona, ni de su carácter, ni de su relación con Dios, sino del cargo. ¿Me explico? Lo mismo pasa con un jefe en el trabajo. Lo obedezco porque es el jefe. Puedo decir que es más tonto que yo, pero es el jefe. El día que él deje de ser el jefe, pues, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús con qué autoridad haces estas cosas, la pregunta es más o menos esa. ¿Cuál es tu cargo? ¿Cuál es tu nombramiento? ¿Quién te dio un papel? ¿Quién te reconoce? Y Jesús dice, ¿de quién era Juan el Bautista? O sea, ni Jesús ni Juan tuvieron cargos. ¿O sí? No tuvieron cargos ni en la sinagoga, ni en el sacerdocio, ni en el gobierno romano, ni en la Comisión de Derechos Humanos judíos, ¿no? O sea, no tuvieron cargos. ¿Tenían autoridad? Porque su autoridad viene de una relación con el Padre, ¿no? Y bueno, Jesús dice, díganme de quién era Juan. Y ellos no se atreven. A veces pensamos que no hay ministerio si alguien no te ha impuesto las manos. Esa es una idea católica que se llama de sucesión apostólica. ¿Cómo vas a garantizar que un sacerdote de veras sea sacerdote? Como se supone que el verdadero sacerdote puede convertir el pan en carne de Cristo, pues el sacerdote tiene que ser verdadero. ¿Cómo voy a saber si es verdadero o no? Si el pan me sigue sabiendo a pan, ¿cómo voy a saber si es carne de Cristo o no? ¿Y cómo va a ser verdadero el sacerdote? Porque tiene que estar nombrado por un obispo. Y el obispo tiene que haber sido nombrado por el Papa, y el Papa es el sucesor del Papa anterior, y así, hasta Pedro, ¿no? Por supuesto que la historia de la Iglesia no nos permite comprobar, más bien nos demuestra lo contrario, no existe tal sucesión apostólica. Sin embargo, la idea se ha quedado hasta en la Iglesia evangélica. ¿Tú eres pastor? ¿Quién te ordenó? ¿Verdad? Estás desordenado. No es si me ordenaron o no. Puede ser que nadie me haya puesto las manos y yo tenga un ministerio auténtico. Puede ser que me las hayan impuesto y yo no tenga un ministerio. ¿Qué es lo más frecuente? Te dan, después de 4 años, te dan tu certificado, licenciatura en teología, te hacen pastor, a veces ni cristiano eres, ¿no? Te dan una iglesia, la acabas con ella, y eso es lo triste, ¿no? Hay muchos casos así. Entonces, está el sacramento,
que se supone que te confiere el poder, pero el poder no existe, porque no existe la relación, ¿no? Entonces, es ante todo un asunto de relación, pero es también un asunto de reconocimiento. La imposición de las manos no es un sacramento, pero sí es un reconocimiento. La Iglesia debe reconocer al que ha sido llamado. Porque yo digo, ya soy apóstol y ya mañana les doy mi tarjetita de apóstol. ¿Y quién me reconoce? Nadie, ¿verdad? No. Otra vez Hechos 13:1 dice que los ancianos, los profetas y maestros de Antioquía estaban ayunando cuando el Señor les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. O cuando los apóstoles le dicen a la congregación, escojan 7 varones. Entonces la iglesia tiene que reconocer el carácter del que va a servir, el testimonio. Y la relación con Dios es lo que le va a dar la autoridad y la palabra para poder servir. La iglesia tiene esa palabra y esa autoridad, o debería hacerlo, no por el cargo, sino en la medida en que esa persona realmente depende de Dios. Por eso, creo que todas las iglesias tienen sus oficiales con un cargo, ¿no? Y creo que en todas podemos encontrar que fulano de tal es, como le llamen, ¿no? El papa, el obispo, el arzobispo, el superintendente, el presidente, no sé, el apóstol. Y encontramos gente carnal en esos niveles, ¿no? Gente que se roba el dinero, gente que se aprovecha de la gente. Entonces, porque están ahí porque tienen un cargo y a veces se piensa que el cargo te da lo demás. Si ya te nombramos obispo, ya tienes el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no se deja manipular. Porque yo te nombré obispo, ¿el Espíritu Santo está obligado a estar en ti? No, eso no es posible. Por eso no creamos en esas tonterías que luego anuncian. Miércoles culto de milagros. O sea, Dios está obligado porque tú ya dijiste que miércoles tiene que hacer milagros. Curso de milagros, ¿no? No, bueno. No está en la soberanía de Dios, está en que tú sepas cómo se hace un milagro. El Espíritu Santo no va a venir sobre quien yo quiera que venga, ¿sí? El Espíritu está en aquel que se rinde a Él, ¿no? ¿Cómo va a gobernar el Espíritu si yo no me dejo gobernar? Tiene que haber una rendición. Bueno, entonces, cuando la iglesia ve esa autoridad, la reconoce. No es una autoridad que se impone. Cuando Jesús trató de imponer su autoridad y dijo, ustedes me tienen que reconocer porque si no, la gente lo reconoció de manera natural y es parte de la razón de la envidia de los fariseos y escribas. Ese no es nadie, no estudió con nosotros, no lo conocemos, quién sabe de dónde venga, pero toda la gente se va con él. Y entonces cuando Jesús sana a aquel, creo que fue al ciego, ¿no? Dice, ¿y quién es el que te sanó? Dice, no, pues ni sé. Pero reconoces que es pecador. No sé si sea pecador, yo sé que no veía y ahora veo. Entonces, esa insistencia por sobajar a Cristo es la envidia de que la iglesia reconoce la autoridad espiritual, no la autoridad formal, ¿no? Entonces yo no tengo que imponerme a los hermanos y decir, es que yo soy el pastor y tú me tienes que obedecer. Si el hermano no me quiere obedecer y yo realmente tengo autoridad, Dios va a tratar con él. Y si no tengo autoridad, ¿para qué me preocupo, no? O sea, yo tengo que decir las cosas, enseñar las cosas. Si tengo autoridad, la iglesia lo reconocerá y el rebelde será castigado. Y si no, no pasa nada. Entonces, nuestra tarea no es exigir autoridad. Como no lo es la del papá, la del marido o la del pastor, ¿no? Si acaso la del gobernante, porque el derecho pues sí es coercitivo, vinculatorio, ¿no? Ahí no es de que quieras o no quieras. Los impuestos los pagas porque por eso se llaman impuestos, ¿no?
Pero en el ámbito espiritual no es ese tipo de autoridad. Pablo dice, no impongas de ligero las manos a ninguno. No es una instrucción supersticiosa, porque hay quien la ha entendido. No es que, mira, cuando tú pones las manos, pasas algo. Pero si el otro está en pecado, pues te lo pasa a ti. Entonces no pongas las manos. Eso es Reiki, o no sé qué otra cosa sea. En la Biblia, imponer las manos no es literalmente transmitir nada. No hay una especie de energía que sale por aquí y yo te la paso, ¿no? Mucho cuidado porque es muy fácil caer en eso. A veces la gente no impone las manos, simplemente desde lejos, ¿no? Como, te mando como las caricaturas, ¿no? No sé si He-Man o quién era que te mandaba ahí. Dragon Ball, bueno. Y me ha tocado estar en alguna reunión de pastores donde alguno que no conozco estuvo toda la reunión haciendo ademanes de echar fuera. ¿Sí? Supongo que lo malo, ¿no? No creo que las bendiciones. Estuvo echando fuera todo el tiempo algo. No. Las manos no tienen ningún poder real. Estamos en una adoración en espíritu y verdad, ¿no? Nunca hay que olvidar esas palabras de Cristo a la samaritana. Todo esto es un asunto de relación, es un asunto interior, en espíritu y verdad. Sin embargo, tenemos ciertos signos que fortalecen el entendimiento de eso que está dentro, como es el bautismo, o la cena del Señor, o la imposición de manos, ¿no? Bueno, será otra discusión. ¿Cuántos sacramentos hay? A veces la Iglesia Católica propone 7, la mayoría de iglesias evangélicas proponen 2. Yo digo 0, porque ninguna acción nuestra transmite nada. Tenemos signos, ¿no? Porque no hacemos sagrado. Sacramento es lo que sacraliza, lo que confiere una condición santa. De ahí que, por ejemplo, en la Iglesia Católica una pareja tiene que ir para que el sacerdote la case y ahora sí ya su relación es santa. Antes no es santa. Por eso consideran que el matrimonio es un sacramento, santifica la relación. La Iglesia evangélica no debería tener ese tipo de pensamientos. Nosotros no tenemos actos que santifican a nadie. La santidad es una cuestión de relación con Dios. Cuando más tenemos signos, ¿no? Como el mismo Antiguo Testamento bien entendido. Cuando leemos la carta a los Hebreos, dice que los sacrificios de animales apuntaban hacia el sacrificio de Cristo, pero que esos sacrificios no quitaban los pecados. Entonces, cuando alguien se imagina que la cena del Señor sí te perdona pecados, que el agua del bautismo te lava pecados, que la imposición de manos te pasa las buenas vibras, está cayendo en el mismo error del que suponía que al matar un borrego realmente se le perdonaban los pecados. No es por el borrego que se perdonaban los pecados, ¿no? Hebreos es muy claro en eso. Entonces, no le demos a los ritos un poder, porque caemos en el fetichismo, caemos en la superstición. Pero la imposición de manos es un signo de reconocimiento. O sea, cuando Pablo dice no impongas de ligero las manos, lo que quiere decir es, considera primero la vida de aquel que estás reconociendo como anciano frente a los demás. ¿Para qué sirve la imposición de manos? Para que los que ya tienen un reconocimiento por parte de la congregación presenten ante la congregación a un nuevo elemento que también debe ser reconocido. Pero no lo hagas, dice Pablo, con ligereza. Es decir, si no has examinado la vida de esa persona, a lo mejor tú le estás imponiendo las manos, es decir, dando el aval frente a los demás. Y no te has dado cuenta que esa persona está acusada de fraudes. Y entonces cuando la congregación vea que tú le das el aval, la congregación va a pensar que no hay problema en cometer un fraude. Eso dice, no comuniques en pecados ajenos, ¿no? O sea, no te vuelvas una con las cosas que están mal en la vida de esa persona. ¿Me explico? No está hablando de pasarse cosas malas, ¿no? Sino de aprobar, de testificar sobre la vida de una persona. Entonces, es muy importante esto. Cuando hablamos de los ministerios, nosotros tenemos que hablarlo en este ámbito.
El que es un ministro sigue siendo igual. En todo caso, dice Jesús, entre ustedes el que quiere ser el primero debe ser el servidor, ¿no? Entonces, por eso somos hermanos, pero somos hermanos servidores. Para servir requerimos ciertas cosas. Tener un carácter maduro, de lo contrario serviríamos mal. Podríamos destruir al que espera nuestra ayuda. Y los demás, pues recibirían un mal testimonio, no solo nuestro, sino pensarían que la iglesia, el cristianismo, Dios, no funciona, ¿no? Entonces, se requiere que el ministro sea maduro, que se mantenga en una relación de la llenura del Espíritu Santo y que la iglesia le reconozca de una manera natural porque su autoridad es espiritual. Bueno, no queremos esta otra parte que es la que ha predominado durante tantos siglos. No queremos suponer que el ministro ya es algo más que nosotros. Es alguien a quien a la hora de la comida hay que servirle doble pollo porque él es el ministro, ¿verdad? Alguien a quien hay que besarle la mano, el anillo o los pies, ¿no? No es alguien diferente a nosotros, no es alguien que tiene más Espíritu Santo que nosotros. Eso es difícil de comprender. No está más cerca de Dios. Dios no lo oye más y no tiene más Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿El pastor no está más cerca de Dios? ¿El apóstol no está más ungido? No, hermanos, somos igualitos. Porque el Espíritu Santo es una persona. No puede estar más o estar menos. La diferencia es qué tan rendido estás. Y eso no depende de que seas o no seas un ministro, ¿verdad? No estamos encima del pueblo, nuestra autoridad no es formal, el cargo no importa, el cargo puede ser útil para cuestiones legales nada más. ¿Quién va a responder por esta propiedad? ¿Quién va a responder ante el gobierno por ciertas cosas? Pues requerimos cargos oficiales por cuestiones legales, pero no tiene que ver con la vida espiritual de la iglesia, no debería tener que ver, ¿no? Hay que separar eso, ¿no? No estamos en lugar de Cristo, no somos cristitos chiquitos, que es una de las predicaciones que hace el movimiento de la fe. Es que tú eres un cristito y por tanto tienes el poder de que con tu palabra vas a decretar y van a pasar cosas. No somos cristitos chiquitos, ¿sí? Bueno, dudas hasta aquí, me puedo detener, sí. Bien, partiendo de todo esto que usted está expresando en las iglesias actuales, hay un malentendido, una anomalía total acerca del gobierno. El gobierno se considera bajo una propuesta humana, es lo que estamos viendo, no como una propuesta del Espíritu Santo. Es prácticamente imposible revertir la forma para volver al gobierno de la iglesia primitiva en los tiempos actuales. Es romper con toda una idiosincrasia y con todo un... Intereses político-económicos. Claro, no se puede. Si llevamos nosotros a cabo un cambio, si intentamos siquiera llevar un cambio a nuestras comunidades que ya están formadas, tienen 70 años, 60, 50 años, pues o nos apedrean o nos expulsan. Cualquiera de las dos cosas, que es prácticamente imposible. Esto refleja una apostasía total en nuestras propias comunidades y es triste. ¿Cómo poder hacer que esto sea no una bomba porque ya está, sino una realidad que sea comprendida? Pues yo creo que el primer paso es tratar de vivirlo nosotros. En lo individual y en lo particular se está haciendo. En lo individual, vivirlo nosotros, ¿no? De tal manera que algunos sigan el ejemplo, que haya una influencia de ese tipo.
Eso puede traer un cambio, aunque sea de a poquito, como normalmente pasa en la vida cristiana. O que nos corran. Pero pues eso le pasó a Jesús. Ahora, Cuando vemos a Jesús expulsado, arrastrado de la sinagoga, fuera. ahora de ahí el Señor se va a otra vertiente. ¿Por qué el nacimiento de tantas sectas? ¿Por qué el nacimiento de otras situaciones que son hermanas, que son nacientes en un mismo movimiento que el Evangelio se dio conforme está la Escritura y da lugar a disecciones, a separaciones, y ya están los fundamentalistas, ahí están los pentecostales, ahí están los bautistas, hay mil. Bueno, pero hagamos distinción entre una denominación y una secta. Porque la iglesia está partida en denominaciones. Eso puede ser un mal pequeño, si se sabe manejar. El pueblo de Israel estaba dividido en tribus. No pasa nada, o sea, mientras las tribus de repente trabajan juntas, vamos bien. Pero el problema es que no trabajan juntas. Claro, pero en sí no es grave que haya metodistas, presbiterianos, bautistas. No es grave, porque todos somos cristianos y si nos reconocemos podemos hacer muchas cosas. Cuando hablamos de sectas, ahí sí estamos hablando de los que se cortan. Y los que se cortan son los que ponen ya en una dimensión muy intensa esta cuestión del líder, de ser los únicos y de estar bajo el único que es el representante de Dios. Eso es a lo que me refiero. O sea, la segunda vertiente no es que lo corran a uno, sino la segunda vertiente es que caiga uno en el ego, en la idolatría, y diga, bueno, si me corren, pues qué fácil, vuelvo a los que están conmigo y hago otra nueva. Ah, bueno, pues claro, es un riesgo que pasó con Witness Lee. Cuando hablo de anciano, ¿se acuerdan que estamos hablando de que desde una perspectiva los 5 ministerios son uno? El anciano, perdón, el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, ¿todos son qué? El anciano. Entonces, desde esa perspectiva, hables de cualquiera de los 5, estás hablando de los ancianos. Por eso nos detuvimos aquí. De tal manera que si alguien lo corrieran o tuviera que iniciar una obra, a lo mejor no lo corrieron, se fue a evangelizar y está iniciando una iglesia. Lo más pronto posible debe reconocer ancianos, para que seamos siempre una pluralidad. Por eso Pablo, aunque es muy destacado Pablo, si somos cuidadosos, Pablo nunca va solo. Nunca es el apóstol. Dos preguntas. Hablando precisamente de nombramientos como tal, y hace rato se mencionaba, decía, la Iglesia Católica reconoce sacramentos, 7 sacramentos, las iglesias evangélicas reconocen 2. Ciertamente hemos sido enseñados diciendo que esos 2 sacramentos están instituidos por el Señor Jesucristo, por su autoridad como Cristo en la cabeza de la iglesia, y por eso lo reconocemos. Usted dice, yo diría son signos, como antes, y es entendible en ese sentido. Ahora, fuimos enseñados como eso, y también fuimos enseñados que los apóstoles fueron llamados directamente por el Señor Jesucristo, y por eso reconocemos o 12 o 13 o 14 y nada más, y no vemos más porque así lo reconocemos. Y hoy cuando habla de un apóstol, decimos no, porque no hay una situación directa, un llamamiento directo, como lo sucedió con los 70, los que llamó directamente el Señor Jesucristo y llamándose apóstoles. Digamos que son enviados, pero la palabra en el original habla de ese enviado directo de nuestro Señor Jesucristo, y por eso tal vez lo reconocemos como apóstoles. Esa sería una buena interpretación, o realmente estaríamos ante, como se dice, tiene que ver con un solo llamado, nada más, ¿no? Esa es una. Y la otra que con nosotros como iglesia presbiteriana hemos sido enseñados a la luz de la palabra de Dios, en donde el anciano está para por lo menos 3 cosas importantes: para que haya santidad en la iglesia, para que no haya pecado y para que se lo exhorte, para que haya unidad en la iglesia, para que no haya divisionismos, como lo llama el apóstol Pablo, como que unos de Apolos, otros de tal y todo eso. Y la otra
es para la enseñanza de la sana doctrina que le llamamos de las enseñanzas de Jesucristo, se estén dando de la mejor manera. Nosotros como iglesia presbiteriana tenemos ese sistema de ancianos. Sin embargo, se me fue se me fue la idea. Bueno, estamos con ese sistema, estamos llamados a implementar eso. Perdón. Y yo, por ejemplo, de los conceptos que veo, es que sí hay autoridad, así como lo da, por ejemplo, ¿qué autoridad tiene el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo, recuerden en la carta a los Corintios, donde hace una énfasis, ¿no? Por ejemplo, habla en la carta a los Corintios, la primera carta, dice, la primera temática es que hay divisiones. Y empieza a tomar, dice, no puede haber divisiones. La segunda temática, no recuerdo si es a partir del capítulo 5 del 6, dice, y también oigo que hay fornicación. Dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, hablando, dice, de que uno tome la mujer de su padre y esté viviendo con ella. Y el apóstol Pablo en esa redacción de la primera carta a los Corintios menciona, aunque no estoy ausente, dice, pero como que si estuviera presente en el Espíritu, dice, en tal ser entregado a Satanás como parte de la autoridad, dice, para que el Espíritu se salve en el proceso. Entonces, ahí como pudiéramos entender esa igualdad y esa autoridad que tiene el apóstol Pablo, que la hace la hace patente en esa parte que le escribe, porque termina diciendo, y les recuerdo que si a uno, llamándose hermano, es fornicario, adúltero, y viene empezando varias cosas, dice, con ese, dice, ni siquiera comas. Claro. Pero hablando de esa como autoridad, como tal, el otro pasaje, digamos, que recuerdo paralelo, Mateo 18, donde habla, dice, hay de aquí por los escándalos, y si uno tiene algo con su hermano, vaya y resuelva. Y si no lo escucha, vaya con 2 y 3, dice, y si no, dice el Señor Jesucristo, porque donde están 2 o 3 convocados en su nombre, yo estoy ahí para que realmente se tenga como ético y publicarlo, y realmente no esté en la iglesia, no contamine. ¿Cómo pudiéramos entender esa parte del anciano como autoridad? La parte de la teología tradicional, empezando por la primera pregunta, se sustenta en que solo hubo 12 apóstoles. Demostrar que hubo simplemente 13 ya derriba la cuestión de los 12, ¿no? Pero la otra cuestión que yo enfaticé aquí es Efesios 4, dice que después de la ascensión, entonces los apóstoles designados por Cristo, como Pedro, son previos a la ascensión. Bernabé y Pablo son posteriores a la ascensión. ¿Bernabé vio alguna vez a Cristo? No sabemos. O sea, en ese terreno de que Cristo tuvo que haberlo nombrado directamente, no sabemos que a Andrónico, que a Punias, que a Lucas, que a Bernabé, que a Apolos se les haya aparecido Cristo. Porque con Pablo podrían decir, no, pues se le apareció. Pero Matías sí dice, ¿no? Matías sí, pero él es anterior él estuvo desde antes de la ascensión. Pero aquí estos profetas, pastores, demás son posteriores a la ascensión. Claro, hoy no vamos a acabar el tema, ¿no? Es una serie de jueves. Pero vamos a enfatizar más adelante que apóstol es enviado. Mientras nos imaginemos que apóstol es como San Pedro, que está en un nicho, pues sí nos cuesta trabajo decir que hay apóstol. Pero si entendemos que apóstol es un enviado a abrir nuevas obras, pues claro, que toda la historia de la iglesia se van a requerir enviados, ¿no? En ese sentido lo vamos a suavizar, pero todavía no nos toca hoy. Respecto a este punto, recuerdo que más bien su libro de vida de la iglesia cristiana habla de que son 12 apóstoles, si queremos verlo desde ese punto de vista, todos por Jesús, pero después vienen los apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Y ahí en Hechos 13:1 dice el Espíritu Santo, dice enviarme a algo, y ahí sigue todo un proceso. Pues, de 2000 años para acá, pues el proceso es del Espíritu Santo. Y llevados por el Espíritu. Dice, y llevados por el Espíritu Santo fueron a Salamina y tal, o sea, sí es correcto el término, apóstoles del Espíritu Santo. Eso en cuanto a apóstoles, ¿no? Obviamente vamos a también estar reflexionando sobre el abuso del término que hoy se da. En cuanto a los sacramentos, creo que era la segunda cuestión. Digo, no es una cuestión de pleito, ¿no? Pero sí a veces de reflexionar, porque el ejemplo que les puse del matrimonio.
Hagan de cuenta, yo voy a una iglesia evangélica y se dice, estos dos no están casados por la iglesia, están en pecado. Entonces, ¿qué estoy implicando? Que el matrimonio religioso es un sacramento. Entonces ya me contradije. Yo dije que había 2 y ahora estoy afirmando que hay 3. Y así, a veces hay más que, ahora vamos a presentar a los niños, ¿no? Ahora vamos a recibir en plena comunión, ahora vamos a no sé qué, o sea, y hacemos un chorro de sacramento. Hacía énfasis, perdón hermano, en eso porque le decía que así hemos sido enseñados y con ese panorama, o sea, de los sacramentos, por ejemplo, que nos han enseñado que son institutos, así las enseñanzas de los apóstoles han sido sobre ese mismo, o sea, no hablando de los sacramentos porque no es el tema, está hablando de los dramas nada más. Y también les explicaba yo que aunque todas las denominaciones tenemos diferentes formas de gobierno, yo fui mucho tiempo metodista y ahí el gobierno es episcopal, vertical. La iglesia presbiteriana, bueno, por eso se llama presbiteriana, por los presbíteros. Sin embargo, creo que ha habido una confusión, porque en el Nuevo Testamento todo anciano es un presbítero, todo presbítero es un obispo y todo obispo es un pastor, ¿no? En cambio, ya en la estructura oficial, no, uno es el anciano, otro es el pastor, otro es el presbítero y los obispos no se mencionan. Entonces, aunque intenta, ¿no?, acercarse más a los términos neotestamentarios, no logró identificar el pastor con el anciano. Entonces me ha tocado ir a muchas iglesias donde hay ancianos y no hay pastor. Y he visto todo lo que sufre la iglesia en esos casos, ¿no? Diferente si se reconociera que esos ancianos son pastores, ¿no? Y obviamente, pues, seguro todos conocemos también pastores que de ancianos no tienen nada, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Y el último, el de la autoridad. O sea, cuando yo hablo de autoridad espiritual. No estoy negando que haya autoridad, sino que es espiritual. Estoy diciendo que la autoridad del cargo puede existir, pero solamente para cuestiones legales. Pero que para cuestiones espirituales requerimos autoridad espiritual. Entonces, cuando Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué mintieron? Él no usa la autoridad de un cargo y dice, ejecútenselos porque yo soy el apóstol y aquí mando yo. Es una autoridad espiritual y ellos caen muertos por un poder espiritual. No sé qué pasaría hoy si viene el Ministerio Público, ¿cómo que aquí hubo un muerto? Sí, porque mintió al Espíritu Santo. Nos llevan a todos a la cárcel, ¿no? Sería difícil. Entonces, cuando Pablo dice, reúnanse y entréguenlo a Satanás, es por una autoridad espiritual. Él no está ejerciendo una presión social, política. Y en 2 Corintios dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y por eso cuando yo vaya, ¿cómo los va a tratar, ¿no? Entonces, la autoridad del cargo es porque tú tienes el cargo. Pablo no tenía un cargo en Corinto, por eso tuvo que recordarles, yo soy su papá espiritual, ¿no? Si para otros no soy apóstol, para ustedes soy apóstol, porque su apostolado no era como un cargo, sino como una relación espiritual. Y cuando tuvo que reprender, o cuando tuvo que predicar, o cuando tuvo que impartir una sanidad, la autoridad es espiritual. Si ahorita por votación decimos, fulano va a ser el mero mero, ¿eso le daría el poder de orar por un enfermo y que sane? No. Su autoridad tiene que ser espiritual, ¿no? A ver. En el plano de servidor, como tal, hablando como servidor y sabiendo que el servidor debe ser de carácter o de buen testimonio y tener una sana relación con el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué pasa en las iglesias donde un hermano tiene estas cualidades, tiene buen carácter, tiene buen testimonio y buena relación, pero no es servidor, es de los que llegan y se sientan y cómodamente escuchan y terminan y adiós? Y por el otro lado, servidores en todos los ministerios, donde es muy notoria su carnalidad. Sí. O sea, ¿ahí qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa en el sentido de el que tiene las cualidades y no quiere ejercerlas?
y que el que las tiene, pero también es muy carnal, tiene hambre de ejercerlo, de servir. ¿Cómo es esto visto no ante la iglesia, ante la gente, sino obviamente ante el espíritu? Bueno, el que dices que tiene las cualidades, pues no las tiene tan completas, porque la madurez del carácter no es que sea nada más tranquilo, sino que tenga una preocupación por las ovejas. Pero vemos hermanos que realmente son, que cualquiera diría, bueno, yo meto las manos al fuego por este hermano, pero si no tiene preocupación por las ovejas. Y vemos que no trabaja en la iglesia, y vemos lo contrario, a eso me refiero. Es más, podría trabajar en otra cosa que no sea el ministerio de la palabra, porque si se fijan aquí solo hemos hablado del ministerio de la palabra, hay muchos otros ministerios. Podría estar trabajando en otra cosa. Si no trabaja en nada, entonces él está mal, no es tan maduro como parece. Y el que es más carnal y sí trabaja. El que es más carnal y sí trabaja, hay que frenarlo, porque no sabemos por qué trabaja. O sea, las motivaciones para... La misma iglesia lo usa. Sí, pero las motivaciones para trabajar. Yo he visto, hablo de lo que he visto ahora sí que en otras congregaciones, por ejemplo, lo que a mí me ha tocado, la música. Hermanos músicos que están en el ministerio, pero de un carácter, de una relación realmente... Ese es un buen ejemplo, porque mira, la música se presta mucho a exhibirse. Entonces tú puedes tener un joven que tiene talento musical y que le encanta que lo vean y le encanta tocar, pero es tan carnal que anda lastimando a todas las hermanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación verdadera? Ahora, ¿qué pasa cuando no es frenado? Cuando es del conocimiento del pastor, cuando es del conocimiento de todos y él sigue ejerciendo. Bueno, lo que puede pasar es que la iglesia se lastime, que la iglesia se desanime, que muchos hermanos salgan dañados. Y los frutos mismos te van a demostrar eso. Por ejemplo, conozco pastores que eligen profesionistas para conformar su equipo de trabajo, porque tienen más capacidad secular. Pues ya, no, sí es una capacidad, pero secular, finalmente no es espiritual, pero que de alguna manera quieren pues, como que llenar su equipo y está mal. Entonces eso sí tiene consecuencias muy graves. Que es otro tema también, ¿no? Cuando la autoridad, que ya no nos va a dar tiempo hoy, pero no la usamos, solo cito la frase de, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice Dios a Adán, ¿no? O sea, aunque hay autoridad, somos iguales, ¿no? Algo que se comentaba también hace rato, o sea, que haya autoridad no quiere decir que no seamos todos iguales, como el esposo y la esposa. Precisamente las feministas cometen el error de suponer que cuando hablamos de autoridad hablamos de desigualdad. No estamos hablando de desigualdad, sino de las funciones que Dios nos ha encomendado. Entonces, cuando el pastor no cumple la función de ejercer su autoridad, está haciendo lo mismo que Adán, ¿no? Perdón. Algo, ¿no? Ok. Bueno, sí, hermano. Algo que comentaste hace rato, un poco lo que comentaba David. Pues, bueno, el hecho de las denominaciones no es tan malo. Y yo digo, bueno, ese no es tan malo, pero es bíblico. ¿Las denominaciones? Miren, dice Romanos 14 que recibamos al débil en la fe, pero no para contender. Entonces, una persona que no está dispuesta a dejar su denominación, podríamos considerarla débil, pero no es para pelear, no es para desecharla. Más bien hay que reconocer qué ha hecho Dios a través de las denominaciones. A lo mejor si yo no conozco la denominación fulana, sutana, pues para mí son cualquier cosa, pero cuando yo empiezo a ver quién la fundó, cuántas gentes se han convertido, cómo Dios los ha bendecido, cuánta sangre les costó formar su templo, su congregación, entonces yo veo la obra de Dios en ellos. Entonces, creo que aquí lo importante es ver la obra de Dios en ellos, ¿no? No es lo ideal. No estamos en la situación ideal en que el cristianismo debería de estar. ¿Puede llegar el cristianismo a estar en una situación ideal? Creo que definitivamente no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el amor y la tolerancia supere los obstáculos para mantener el vínculo de la unidad. Entonces, es más una cuestión de amor que
que de exigencia de requisitos, ¿no? Y yo lo que sugiero es que convivamos con hermanos de otros grupos, porque así vemos que Dios también ha hecho cosas. A veces no en las cúpulas. Yo llevé una exposición de Biblias a la luz del mundo, y ahí pusimos la exposición en Guadalajara, en el mero centro, en la hermosa provincia. Obviamente, pues yo no estoy diciendo, no, sí, Aarón Joaquín sí era un apóstol verdadero, y no, y sabemos, bueno, cuando menos debe ser una parte verdad de todo lo que se les acusa a los dirigentes de la luz del mundo. Sin embargo, yo que conviví con el pueblo, con la gente, y supe sus testimonios de sanidad, de salvación, los veía orar, ¿no? Pues aquí está Dios, ¿no? O sea, triste por el que está hasta arriba, a ese Dios lo va a juzgar de otra manera. Pablo habla de los que edifican oro y los que edifican paja, y se está refiriendo a los servidores, ¿no? Pero no los podemos desechar. No es bíblico decir soy de Apolo, soy de Pedro, pero los hay. Bueno, tú eres de Pedro, pero sigue siendo mi hermano, ¿no? En el pueblo de Israel también sucedía lo mismo. Cuando no estaban conformes, ahora sí que rebelaban contra Moisés. ¿Y tú quién eres? Y aquí viene a ser su grupo aparte. Bueno, hay gente sana, ¿no? Pero yo creo que aquí sucede lo mismo. Sí, el punto para mí es en cuanto a que, bueno, debemos de comprobar, no son malos. Si sería nuestro criterio de evaluación o es bíblico o no bíblico. No hay un sustento en el Nuevo Testamento de que la iglesia se partiera en denominaciones, pero es un hecho histórico. ¿Cómo lo vamos a superar? Es un producto humano, ¿verdad? Sí, toda la historia es humana, pero ¿cómo lo vamos a superar? Eso es lo importante. ¿Cómo mantener la unidad? Aquí es más importante eso, ¿no? O sea, porque si yo digo, no es bíblico, me peleo con ellos, ya me salí del amor. No simplemente tomarlo como un elemento clave, es decir, bueno, esto es ideal, esto debe ser, bueno, esto es lo que está y buscamos que como todo camino regrese a sus fundamentos. Claro, pero por ejemplo, mire, si cerca de donde usted está hay una iglesia pentecostés, usted tiene dos caminos: no me junto con ellos o los reconozco como mis hermanos. Si los reconozco como mis hermanos, entonces mantengo la unidad. Probablemente nunca los convenza de unirse y hacer una sola iglesia, pero eso no importa, seguimos unidos, ¿no? A lo mejor los convenzo de hacer juntos una campaña evangelística. Suficiente, ¿no? O sea, cuando gobernaron los jueces, cada tribu respondía a sus propios problemas. O sea, por ejemplo, Samsón no era como un rey para todas las 12 tribus. Él era de la tribu de Dan y resolvió los problemas del territorio filisteo, punto. Y así cada uno, ¿no?, de los jueces, o sea, ¿cómo se llamaron? Gedeón, Jefté, demás, fueron levantados en ciertas regiones y para resolver los problemas de ciertas tribus. Entonces, muchas veces, pues así pasa también, ¿no? Hay denominaciones más bíblicas, menos bíblicas. Hay unas bíblicas en teoría, pero en la práctica ahorita andan re mal sus líderes, o sea, hay de todo. Es muy complicado. Lo importante es que en la medida en que nosotros podamos, tenemos que mantener el vínculo. Tenemos que ayudarles y recibir de ellos lo que necesitamos y poderles brindar lo que Dios nos ha dado. Entonces, esa vida del cuerpo sobrepasa al obstáculo denominacional, ¿no? Yo creo que el centro es... Sí, ahorita hay un verdadero problema en cuanto a estas diferencias que se han realizado por la soberbia humana, por la falta de estar integrados o por el abandono de los espíritus. Pero llegará el momento, dice la Escritura, cuando estemos todos reunidos con Cristo, Dios, cada uno de nosotros dará lo mejor de nosotros. Y todos recibiremos lo mejor de cada uno de nosotros. Y ahí... Bueno, pero y no todas las denominaciones obedecen a alguna cosa negativa, ¿eh? Sobre todo en la historia de la Reforma, muchas obedecen precisamente a una búsqueda
de volver a la Biblia, una rectificación, y por el lugar en donde nacieron, quedaron aislados por la persecución, y no es que ellos quisieron ser menonitas, ¿no? Y no juntarse con los demás, sino que las situaciones históricas y la búsqueda pues los llevaron por ese camino, ¿no? También creo que hay doctrinas distintivas evangélicas que las iglesias cristianas tienen, y son las enseñanzas que solamente a través de Jesucristo la salvación, por ejemplo, ¿no? Y que todas las iglesias cristianas evangélicas realmente reconocen este tipo de doctrinas. Y hay doctrinas distintivas en las cuales cada quien de repente se hacen denominaciones y creen ciertas cosas. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana tiene la doctrina acerca del gobierno de la iglesia como nación gobernante, ¿no? Que no tienen otras iglesias como tal. Pero esas no nos aman, esas no nos hacen mejores cristianos o más cristianos, no, sino al final de cuentas las doctrinas evangélicas son las que realmente reconocemos como a Jesucristo como nuestro. Sí, distinguir entre lo secundario y lo fundamental, ¿no? Hay un error que comete la gente, dice, es que los protestantes son muchas sectas, ¿no? Acá le voy a creer si cada día salen nuevas sectas. Eso es una verdad muy distorsionada, porque independientemente de que haya muchas denominaciones y que se hayan registrado en México muchas ARs, no es que en realidad hay 1,000 o 2,000 o 7,000 sectas, sino que todas esas iglesias, y esto es lo positivo, siempre es mayor, sin tener un gobierno central, una administración única, tienen las doctrinas fundamentales, las mismas, la Biblia, la Trinidad, la salvación por gracia, la resurrección. Y que sin que tengamos una cabeza humana que diga, ya, júntense todos, obedecemos a un mismo Señor. Esa es la otra parte que hay que enfatizar, porque la otra es una verdad a medias, es más una mentira, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es esto, que sin haber creado, y Dios nos libre de ello, un control central, todos dependemos de la misma cabeza. Pero ya no me quiero extender porque ya tienen hambre, vamos a dejarlo hasta aquí.